Hey, loleadores, bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre digo, tengo un invitado muy especial, pero además él es colega, él fue uno de mis primeros colegas cuando empezamos a trabajar en clínica, después pues del servicio social obligatorio que en Colombia cuando nos graduamos de la universidad hacemos un servicio social de 6 meses o un año y fue como nuestra primera experiencia en clínica. Él es Daniel y bueno, yo quiero darle como la bienvenida. Con Daniel compartimos como 2 años y la vida es muy loca a veces porque seguimos en contacto a nivel como de redes sociales, pero no nos volvimos a sentar a tomarnos un café, Daniel, pero tenemos como esa conexión. O sea, ha pasado 19 años y como si fuera ayer, ¿cierto, Daniel? ¿Qué piensas? Totalmente. Bueno, Dani, yo te quiero hacer una introducción. Hay profesiones que se eligen y otras que se heredan como una forma de mirar la vida. Hoy quiero presentar a un colega enfermero colombiano que creció entendiendo el cuidado como un legado, porque su padre también fue enfermero. Desde ahí aprendió de cuidar es una responsabilidad profunda con la vida. Actualmente trabaja en la unidad de cuidado intensivo y cardíaco en Colombia, en un hospital reconocido, donde los turnos son largos, el silencio pesa y cada decisión importa. Durante la pandemia, como muchos profesionales de la salud, la enfermería fue esencial, pero después volvió a ser olvidada. Se me quebró la voz. En salarios, en condiciones laborales y en el cuidado de la salud mental de quienes cuidan. Y aunque esta realidad no es solo en Colombia, sino en el mundo entero, es admirable ver que alguien, después de más de 19 años de ejercicio profesional, sigue viviendo la enfermería con dignidad, paciencia y orgullo. Un hombre sereno, comprometido, que honra su vocación incluso en medio de las dificultades. Compartimos una etapa al inicio de nuestras vidas clínicas y por eso hoy lo presento. También desde el orgullo y el agradecimiento. Porque hay historias que se cruzan y dejan huella y él es una de ellas. Bienvenido, Dani, a este espacio. Uy, me puse sentimental. No sé, se me devolvió la película. De ese tiempo. Yo me acuerdo que vivimos esa transición del Seguro Social colombiano, del público a la transición como de la parte privada y hubo una fusión de ciertos hospitales públicos que se privatizaron. Me acordé de ese momento porque cuando yo llegué del rural, que lo hice en el Bichada, que duró 6 meses, porque era zona roja, yo empecé a trabajar por medio de una profesora en la universidad en consulta externa. Y yo con el afán de ir a clínica, porque yo sentía que no sabía nada, le dije, profe, ayúdeme. Y ella me consiguió ese trabajo, ahí fue donde nos conocimos. Y tenemos muchas historias para recordar, pero así como te veo, así te recuerdo hace 19 años, Dani. Yo no me recuerdo en esa época. No, o sea, yo a veces trato, no sé yo cómo era, no sé si he cambiado, no sé, no recuerdo cómo era, pero sí te tengo muy presente. Yo recuerdo que nos tocaba como en alas, cada ala tenía como 45 pacientes y Sí. a veces nos ayudábamos porque nos tocaba administrar metoclopramida intravenosa, ranitidina, todas las tabletas antihipertensivas, verapamil o captopril. En esa época se utilizaba el captopril, que creo que ya ahorita no porque produce tos, ¿no? Verapamil o valsartán, etcétera. Y tras del hecho, la línea de antibióticos, ¿no? Dani, tazocin, Sí. penicilina, clindamicina. A veces no nos daba ni abasto el turno. Y yo me acuerdo que nos ayudábamos entre tú y yo y otros colegas. Y bueno, Dani, sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida. Es un honor, en serio. A veces pienso que los homenajes se tienen que hacer en vida y yo estoy muy feliz de los enfermeros que Dios me puso en su momento y bueno, tú eres uno de ellos. Gracias por estar aquí. Dani, cuéntanos un poquito quién eres tú. Bueno, Dani, de nuevo muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme. Encantadísimo de estar aquí loleando un rato aquí contigo. Pues nada, lo que tú dices, ya hace 19, casi 20 años que andamos pues en este cuento
Eh, yo hice rural en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, también zona roja. Y nada, pues, cuando llegué, mi primer trabajo fue ese, en Carlos Lleras, que allí nos conocimos. Y ahora que lo mencionabas, pues de todo ese rol que llevábamos, eh, caigo en cuenta o recuerdo mucho que casi todos éramos jóvenes, muy pocos eran ya como muy más mayorcitos. Me acuerdo, por ejemplo, de Aren Beleño, que pues nosotros Ah, estábamos ya por allá en urgencias, pero sí teníamos como ese dono o esa vaina de ayudarnos entre todos, de sacar las cosas adelante y en medio de ese trajín y la corredera, hacernos el turno muy ameno. Mm, de No sé si noche. recuerdas, sí, que era la noche, siempre, yo siempre he trabajado en la noche. Bueno, a excepción de, bueno, dentro de las que dice que salud público, mayoría de mi tiempo, turno. Eh, te decía, no sé si tú recuerdas en el sector donde está Carlos Lleras, quedaban atrás las lomas. Un bosque. Sí, estaba el bosque, que eso me parecía fantástico. Llegar allá, no sé, es como un cuento, hermano. Sí, sí, pero de terror. Aparte, el bus te dejaba lejísimos y tener que caminar Sí, allá. a mí me tocaba caminar. Pues aquí me toca a veces también. Es parecido. Muchos recuerdos que se vienen ahorita a la mente y no, pues muy agradable desde ese entonces como arrancamos y las amistades que pudimos forjar, que ejemplo de ello, pues tú y yo que después de tanto tiempo, a pesar de que no nos frecuentamos, pues salvo de pronto para el feliz cumpleaños, pues sí andamos como pendientes bueno, y a dónde anda. Ah, vea la que está en Alemania. No, llegó para allá. ¿En qué momento se fue? Sí, sí, sí. Es Dani, nada. cuéntanos un poquito ahorita que mencionas que trabajaste en San Vicente del Caguán, pues muchas personas que no son colombianas no conocen esa historia del Caguán. ¿Por qué es tan importante? Porque fue un espacio, un territorio que fue un acuerdo de paz, ¿no? En ese momento, ¿había pasado ya o...? Recién había terminado cuando yo llegué. Historias miles, miles. De hecho, aún después de que pasó eso de la zona de extensión, bueno, para hacer el contexto, fue hace de 1000 años, más de Ujú. 50, eh, y pues están las guerrillas. ¿M? Que son los Hubo grupos armados. grupos armados pues fuertes de FARC, ELN, en fin, EPL en su momento también. Hubo como un tiempo en el que querían hacer como los diálogos de paz y acabar y desmontar la guerrilla y la cuestión. Se hizo una zona de distensión que era como la zona neutral para poder ir a hablar y la cuestión. Escogieron San Vicente del Caguán en el Caquetá. Ahí se llevó por mucho tiempo los diálogos. Pero lo que te digo, ya cuando yo llegué ya había terminado eso. Es una época que antes de que yo llegara, pues la violencia al 100%. Eh, Casualmente mi esposa es de allá, de San Vicente del Caguán. Y ella sí tiene todas las ¿Ella es historias que... enfermera? ¿Tu esposa es enfermera? No, 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 no. no. ¿Conociste allá en San Vicente del Caguán? La- y bueno, ya cuando yo estuve, como te digo, ya había pasado la cuestión de los diálogos, pero aún así siempre se quedó ahí como... eh, ellos son los que mandan. Hay que pedir permiso, hay que no puede hacer esto si ellos no saben. Casualmente haciendo rural, que uno piensa, no, pues estoy trabajando en el hospital, paz y amor con todo el mundo, yo vengo a ayudarles. Alguna vez faltaba como cumplir algunas metas eh, y me mandaron por allá adentro, en una zona pues X por allá, pero me mandaron con un auxiliar. Virgilio, me acuerdo tanto, para descansar de mi chinito. Y, y el man me llevó hasta cierto punto, bueno, jefe, de aquí para allá, se va en esto, se va en esto, habla con esta gente, va a llegar a tal punto, usted se va a quedar en el puesto de salud, no se va a quedar en ninguna otra parte. Hmm. Pues sí, bueno, pues lo que ellos me digan, ellos son los que pues, saben cómo es la cuestión aquí, pues yo hago caso.
pero te encuentras con una situación. Yo llego al punto, me bajo pues de la línea del carro en el que iba y tú ibas a preguntar a alguno, no, buenos días, ¿dónde queda el puesto de salud? Y la gente no te respondía, o sea, te miraban y te evitaban. Y no, qué raro. Yo siempre he tenido, bueno, ahorita ya estoy más desentejado, pero pues siempre llevaba como Sí, siempre, sí, sí. así como corte tipo militar. Ya después con el tiempo entendí que pues el corte y pues nunca me habían visto en la vida por allá. Pues pensaban que yo era pero del ejército. Y como es una zona pues 100% guerrillera. ¿Pero ibas en uniforme o de civil? Yo iba de civil, pero llevaba un chaleco pues del hospital. Pero bueno, llegué, la gente no me hablaba, finalmente hablé con una maestra de casualidades de la vida que me la encontré y me dijo, no, sí, vea, no, el puesto de salud queda allí en tal parte, yo sí, estoy buscando a tal persona. No, claro, camino, yo lo acompaño. Yo, bueno, cuando llegué, hablé con ella, no sé qué, me presenté, me dijo, no, jefe, pero ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué lo mandaron? Yo no, pues, yo vengo a hacer esto, esto y esto. Me dijo, sí, claro, jefe, pero es que usted lo están esperando en 2 semanas, no ahoritica. No así Usted espontáneo. Ah, era así con cita. que hay que pedirles permiso para entrar y que ellos sepan quién es uno, de dónde viene y Sí. para dónde. Desde que hospital ellos saben quién es uno. Entonces yo, caramba. Ya la gente me decía, ya fue y me presentó con la gente, pues ya como los duros de la junta de ahí de acción y me decían, no, usted se va a quedar en la casa del presidente de la junta. Yo no, a mí me dijeron que en el puesto de salud. Para mi casa. Yo aquí me quedo, no, le toca quedarse y yo no, a mí me dijeron que en ninguna otra parte. Al fin, pues me hicieron caso, llegué allá, me cerraron, cuadramos, organizamos agendas y ya allá quitaban la luz a las 5 de la tarde. Pues eso que la oscuridad. Pero porque habían plantas eléctricas, ¿cierto? No había la energía No, es permanente. de plantas y recuerdo mucho que, por ejemplo, si había alguna llamada o alguien, eso lo avisaban por un parlante y la gente iba hasta allá, como hasta la tiendita a recibir su llamada. Y bueno, pasó esa noche llegué y me quedé a dormir ahí. Resulta que el ejército había estado hasta el día anterior al que yo llegué. Habían estado ahí, se habían ido, pero la gente pensaba que era que yo era el ejército y me había quedado como para hacer algo de reconocimiento y como Para evaluar la zona o y, algo así. y perfilar la cosa. Para Pues informar, de informante. ya, claro, ya después entendí todo el revuelo y yo no, pues de razón, me hacían el feo. Y esa noche para mí No pudiste dormir, yo creo. yo estaba ahí, yo me acuerdo que al lado había como una fiesta, pero bueno, había como una comunidad cristiana ahí. Sí, ahí al lado, pero yo había música al 100 durísima, yo bueno, cuando arranca esa totacera de plomo, yo dije, no vienen por mí. Me dejaron aquí porque ese grupo armado en su momento, pues todos, hablamos en general, todos secuestraban también personal de la salud Sí, sí. para atender a su mismo grupo, a su misma familia, hasta los Y, secuestrados, ¿no? sí. Y en esa noche, pues ya, claro, yo escuché la totacera, me metí yo allá de la cama y yo aquí no le abro a nadie. Quedo. Y de hecho, pues era una promotora de salud, la que manejaba ahí como el sector. Y ella me dijo, jefe, cualquier cosa no le abra a nadie. Quédese ahí hasta que yo llegue. Así lo hice. Y escuché, bueno, arrancó la totacera, se cayó la música, se cayó todo el mundo y como esa zozobra, ¿no? Como esperar a ver en qué momento llegan. Ya no pasó el asunto, se calmó la noche, al rato volvieron a arrancar la música, yo dije, bueno,
Entonces la cosa ya no era conmigo. Y bien, al otro ¿Cuántos años tenías en esa época? tendría tal Ah, vez 26. 26. Ujú. Pero sí, son experiencias de ahí. Bueno, hice lo que tenía que hacer. Ya cuando me fui para el siguiente sector al que iba, me, bueno, jefe, hágale tranquilo que ya ellos saben quién es usted. Claro, ya llegué al otro lado, ya me estaban esperando la gente. No, bienvenido, no sé qué, si se más, no sé cuántas. Y aún así, pues me decían, pero ¿cómo lo fueron a mandar así irresponsablemente? Qué peligro. Lo van a exponer así, no sé qué. Y pues eso que uno va así, ¿no? Pues nuevito. Me dice, no, pues yo, De novato. no, claro, casi que me paguen y pues, bueno, sí, y ya. Sí. Y nuestra generación que somos buenos para decir sí, 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 nunca sí. no. Y, y pues nada, ahí ya fui entendiendo muchas cosas como del contexto de la violencia y demás. Después ya tuve que, aún así me amañé en el sector, pues ahí en San Vicente no me quería devolver porque me parecía muy chévere lo que hacía. El trabajo ahí en la hospitalera, pues la gente era muy agradecida y eso Sí, me la gustó parte rural siempre es agradecida. Dani, muchísimo. ¿y en esa época cuánto era tu salario? Uy, yo ganaba como 1.000.000. Arranqué con 1.900.000 y después salí como con dos Sí, 300 que yo. 1.900.000. ¿En esa época? Wow, súper. Porque yo me acuerdo que con el rural yo empecé con 1.200.000 en la policía y mi salario en consulta externa en esa época, 1.700.000. Y en Carlos Lleras era como 2.500.000. Por No, ahí. mentira. ¿Sí? Menos, tal vez Menos menos. los descuentos. ¿Algo así? Sí, sí. Más o menos. Ese sí, descuento del descuento, sí, pero por ahí más o menos estaba. Y bueno, así las zonas me mañé. Luego me quise quedar, ya no se pudo como hacer la prórroga del servicio social. Me dijeron, no, pues si quiere, el gerente me dijo, yo hablo y se va pues para otro sector. Yo, bueno, pues hágale. Pues me fui para Cartagena del Chaira. Eso también es Caqueta. Guerrilla también al 100. Muy valiente. Pero esa vez yo me dijeron, se puede ir por tierra, pero se demora más. Se puede ir pues por el río. Me rinde, pero pues el trajín por el río es diferente. Yo, pues, bueno, a la En de Dios no. lancha. Sí, me trepé en esa bendita lancha. Pues yo no soy que yo diga, no, pues, no, nadar, no, pues yo Pues trato tú de eres hacer, de ciudad, ¿no? Eres nacido en Bogotá. claro, me trepé en eso y me fui. A Dios gracias. Cuando llegué allá, fue un trayecto larguísimo. Ya me encontré con una situación del orden público, estaba más pesado en ese momento allí Mm. porque no hacía mucho, como una semana antes, asesinaba a unos militares ahí mismo, dentro del pueblo. Estaba complicado el asunto ahí. En el carro en el que me iba a venir inicialmente, lo pararon en el camino y bajaron a un poco de gente y se la cargaron. Yo no, pues, dice un amigo, mi Dios cuida a sus bobitos. Yo dije, pues, menos mal no me subí ahí. Y bueno, ese tipo de cosas. Ya finalmente, pues bueno, me volví, ya pues arrancar a trabajar aquí en Bogotá. Duré 2 años aquí. eh, Pasaron, bueno, situaciones ahí de tipo personal y estaba aburrido aquí en Bogotá. Estaba trabajando en ese momento, ya estaba trabajando en el cardiovascular en Suacha Sí. y estaba trabajando con Caprecom, alcancé a trabajar, pero estaba trabajando en la cárcel modelo. Mm. Ya de turno de un lado y corra para el otro. Y me ibas todo el Y día en la allá. cárcel modelo, ¿qué funciones hacías? Bueno, eso sí es nuevo. Trabajar con reclusos. Sí, es duro, es complejo. Yo pues trabajaba en la enfermería de ahí. Pero ¿salud pública o no? Control y Esa- prevención.
de que un herido, de que, sí, como los primeros auxilios Auxilios. y ya, que me duele la barriga, que tengo dolor de cabeza, cosas así sencillas. Estaba en consultorio, al lado queda consultorio médico, apoyaba ahí y ya, pero en ese rol duré como 4 o 6 meses, pero fue denso también. Te abre mucho la mente a también cómo es el trato, ¿no? Con las personas. Es Y las duro. condiciones. Las condiciones. Uy, la depresión allá es una cosa, gente que tú la ves y llora porque sí, porque no. Les toca como aparentar esa fortaleza, pues, y es duro a veces, pues, con uno como que bajaba en la guardia y como que, "Es que yo no debería estar aquí, es que no sé qué". Los mismos Sí, guardias le decían a uno, aquí todos son inocentes. Sí, usted no se deje llevar porque todos es sí, la claro, no en las emociones, sí. pesar y que no sé qué, ta, ta, ta. Los mismos reclusos me decían, si alguna vez llega a pasar algo, doc, me decían. Yo les decía, yo no soy doctor, yo soy enfermero. Sí, bueno, sí, te entiendo. Entonces ya me decían, ah, bueno, médico. Ah, Do profesor. sí, sí. Sí, sí, sí. Y me decían, no, si llega a pasar algo, usted cierre la puerta del consultorio y de ahí no sale, ¿no? Hasta que pase la bulla. No, pues, ¿quién? ¿Quién dijo Pues, miedo? pero la cosa es, uno pasaba todos los controles pues de llegada, pero decía uno, madre, ¿será que pasa algo? Yo no, no puede ser, hombre. Yo soy muy joven para que. No, y que uno lo inculpen, bueno, no sé, tantas cosas que ¿pero te pasó algo así extraño, algo loco? Eh, la atención, me impactó mucho fue el trato de las personas. El entrar a los patios era complejo y hay patios de patios. Decían, no, pues tiene que ir a tal patio. ¿Quién me acompaña? Yo solito no voy. Uf. No, lo piensa 1000 veces. Hacía o eso que me parecía curioso, pues yo iba a hacerle curaciones a Martín Sombra, que era como el carcelero de las FARC, que estaba pues ya en ese entonces allá guardado. Y el man tenía una cuestión ahí, una herida ahí abdominal, y yo iba a hacerle las curaciones, pero me causaba que eso era como tipo película, porque los tenían por allá en el último rincón de los rincones y bajo varios filtros, ¿no? Y era gente que ya, pero a pesar de estar allá, tenían cierto estatus y uno decía, no, pues, pórtese bien porque no diga nada, no pregunte nada, que tal uno les caiga mal, lo cogen a uno a la salida, lo perfilan, no, hermano, yo era calladito en mi cuento y La familia. ya, esto por aquí, ojalá no le duela, y ya. Ojalá lo Eh, canalice bien. le coja la vena a la primera. Sí, era nuestro mayor miedo. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te fuiste? O sea, ¿te fuiste a Bogotá después de esos 2 trabajos que hiciste? ¿Cambiaste? Pues mira las cosas de la vida. Me escribieron a las personas que dejé contacto allá en San Vicente. Me dijeron, jefe, están buscando un enfermero para trabajar con Cruz Roja en un proyecto. De acuerdo. Y yo en ese entonces, nada, o sea, pues no lo pensé. Le dije, yo diga que sí. ¿A dónde mando la hoja de vida? No, pues mándela, ya se la envío. Y mandé la hoja de vida y ya en cuestión de 2 días me dijeron, listo, sí, llegue. Yo me fui como un 6 de diciembre, me fui. Pero es lo que te digo, estaba pasando como una cuestión ahí personal que no me hallaba yo aquí en Bogotá. Y Esos estaba yo, cambios a veces son buenos. y me fui. Me fui a trabajar, me fui a coordinar un proyecto para trabajar con personas pues desplazadas, víctimas del conflicto armado, con ciertas poblaciones o ciertos barrios pues de allí. Vulnerable. Y fue para mí, al día de hoy, ha sido el mejor trabajo
el ir, el trabajar, el conocer, el preguntar, el saludar, el qué le pasó a usted, y qué necesita, cómo le ayudo. Vuelvo y te digo, la gente es muy agradecida, muchísimo. eh, y poder como tratar de hacer el cambio en cosas mínimas, ¿no? De pronto en educarte en cómo manejar el agua, cómo purificarla, cómo hacerla como más potable, la educación sexual, porque eso era una cosa re loca ya también, y había pues, de todo, y cambiar como ciertas mentalidades, ¿no? Eh, mm, a modo curioso, que eso me impactó y al sol de hoy yo digo, es imposible que estas cosas pasen. Alguna vez yo saludé, bueno, saludé a una familia, no sé qué, y pero es como con esa vaina de que no, él es el médico. Y yo igual les decía, no soy médico, El yo soy enfermo, respeto. sí, pero era que, no, mire, no sé qué, como ofreciéndome a la hija. No, ahí está la hija para cuando necesite, no sé qué, pues para salir, no sé qué. ¿Pero era un grupo indígena o un grupo de campesinos? Campesinos, Mm, campesinos. Entonces ya lo comentaba yo con algún médico y me decía así, aquí usualmente tratan es como de tratar de que, como, permuta. pues, y pues bueno, a ver, Entiendo. la vida. Sí, yo decía, "Uy, sí, es loco que esto pase". Y bueno, ahí duré como 8 meses hasta que se acabó el proyecto. Estuvimos pendientes para una segunda fase de ese proyecto, pero ya hacerlo más adentro. eh, pero pues no, nunca se dieron los permisos con la guerrilla y eso que era con los que tocaba mediar, nunca se dio. Ahí terminó ese proyecto, pero esos 8 meses fueron para mí lo mejor. Eso en mi vida generó un cambio tremendo. Eh, ya después volví mm, y me volví para Bogotá. Pues antes de venirme yo decía, bueno, ya se va a acabar esta cuestión, ¿qué hago? Escríbale pues a los compañeros del pregrado a ver en qué andaban y dónde estaban y qué man, qué más. Contáctenme. Y yo, venga, amiguis, acuérdese de mí. Y llegué a trabajar en Bosa con en el Hospital Pablo VI, llegué a trabajar en salud pública. En ese entonces se manejaba un programa que era Salud a su casa y yo teníamos grupos. Entonces yo tenía a cargo ciertos grupos de profesionales o ciertos puntos, ciertos puestos de salud dentro de la misma localidad de Bosa y yo respondía por cada grupo. Entonces, bueno, tenemos que ir a tales familias, vamos a ir a visitar, a hacer Sectorizada. Es salud pública, realmente, ¿sí? negro 100% y o sea, de lado a lado, me encantaba caminar y pasar, ver, conocer pues todo el sector. Jamás me imaginé que en Bosa, por ejemplo, fuera a encontrar eh, gente pues desplazada y en las condiciones en que vivía, que la casa pues de latas, cartón y demás, y unas Sin condiciones que no. servicios públicos, Sí, no, todo era, pero paupérrimo. No decía, pero hermano, estamos en Bogotá, la en capital. Bogotá, sí. ¿Cómo pasan estas cosas? O grupos indígenas desplazados. Y Contexto, pasa todavía. sí, sí, totalmente. Yo, bueno, estuve ahí trabajando un año. Me gustó mucho, pero hicieron recortes allí y salimos varios y que así otra vez ya teníamos la niña, tenía como un mes. Yo, Ya. ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Eh, Mi hermana también es enfermera, no sé si te lo había comentado en alguna ocasión, y, y ella trabajaba en Chayo. Me dijo, no, pues hermano, pues pásame la hoja de vida, pásenla a ver qué, y miramos. Ya yo había hecho un filtro antes, había presentado entrevistas, toda la cuestión, y me quedé en que iban a hacer como la visita a la casa, pues. Y pues nunca llegaron, yo dije, bueno, entonces no pasé el filtro. Y en esa Se ocasión, perdió pues, la dirección. sí, sí. Y bueno, pues en esa ocasión, a Dios gracias, pues se dieron las cosas, logré entrar y al sol de hoy.
Yo llegué a Chayo en el 2011, duré un año ahí como por cooperativa y ya desde el 2012 ya neto planta con ellos. Y desde ese entonces estoy ahí haciendo mi proceso que ha sido también una cosa muy bonita. He conocido gente también que ha aportado muchísimo y que quiero mucho. Pues unos se han ido, otros pues siguen ahí en pie de lucha con uno. Pero ha sido un proceso muy bonito, he podido crecer mucho. Eh, Cuando llegué allí, pues nada, no hace el curso, ¿no? Bueno, arranca en hospitalización, pero luego se entrena en urgencias y entonces luego si quiere, se entrena en las unidades. Siempre quise llegar a una unidad de cuidado intensivo, eh, porque siempre como inspirado en mi papá, ¿no? Mi padre, pues como bien lo decías, mi papá fue enfermero, hoy día está pensionado, pero él fue enfermero y siempre trabajó con unidades neonatales. Yo recuerdo, Neonatal. sí, mi padre nos llevaba, a mi hermana y a mí, entonces nos turnaba, ¿no? Bueno, una noche me voy con usted para que entre y vea a los bebés. Sí, qué lindo. Ahora sí, no, ay, qué chévere y todas las máquinas y no sé qué, pero me da impresión tan chiquitos y todo lo que les hacen. Y pero siempre me pareció abrumado eso. Aparte, bueno, antes cuando estuve en el Caquetá, hice también como una inducción para trabajar en Mediláser en Neiva, pero era trabajar en unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo que alcancé a hacer de inducción me pareció también la locura. Y yo decía, yo quiero estar aquí, yo quiero trabajar en una unidad de cuidado intensivo. Aquí es donde yo quiero llegar. Todo lo que hacían, el coger una línea arterial, que yo no sabía que era una línea arterial, y aprender como Después de todo. graduarte de la universidad, Claro, aparte porque es que en la universidad tú tienes, o por lo menos yo, generalidades. tienes como ciertas líneas. La mía era promoción y prevención, o sea, de clínica es un intensivo cero total. Tú eres de la Universidad Nacional, ¿cierto? Pero sí, sí, orgullosa, Dani, ¿tú crees que tu papá influenció en tu elección de tu carrera, en tu vocación? total. Sí, sí, yo creo que sí. Mi padre, es lo que te digo, siempre trabajó en eso. Mi padre también fue docente. Tuve el gusto también de que me dictara clase. Él me dictaba a mí en ese Mm. entonces era comportamiento y salud. Y, y nada, siempre me pareció muy chévere eso de que los dos ¿Y primeros cómo veías esa dinámica de tu papá de papá en la casa de reglas, a verlo como profesor? ¿Te ignoraba? ¿Cómo te trataba? no, 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 desde de rebeldía venía yo. Entonces, sí, cuando fui a estudiar con él, eso fue en octavo grado. Entonces, yo venía de haber pasado por en el mil colegios y haber pasado en el mil situaciones y fui muy rebelde y ya cuando llegué a ese punto, yo venía de estudiar en un colegio privado y él llegar a encontrarme, porque mi papá siempre trabaja en colegios distritales, pero para mí el llegar a ese colegio, eh, eso fue también como el inicio de muchas cosas, ¿no? Me cambió el perfil, la mentalidad y yo decía, bueno, aquí es donde, sí, aquí sí pertenezco, yo me siento como bien con esta gente. Y, y cuando llegué a trabajar, a estudiar con él ahí, él, siempre le dije yo como, trátame como un alumno más, ¿sí? O sea, no, yo no soy yo sé que soy, coraje. pero, pero nada, yo siempre veía las cosas de que no, que vamos a la fiesta, que es que aquí él vende el vicio, que es que no sé qué, y si se llama no sé cuántas, que camine vamos. Siempre pensaba en mi viejo porque yo decía, no, Mm. he dicho pues tráteme como un alumno, pero pues él es mi papá, yo no le puedo hacer quedar mal, no, ni loco, ni abate, pues me pongo en esas. Eh, Tocaste un punto muy importante, Dani, porque, o sea, él era enfermero y era profesor como en el, no sé, una clase de salud en el colegio. en colegio. ¿Actualmente existe eso en el sistema de educación en Colombia? En mi época yo nunca vi eso en el colegio que yo estuve. Pues mira, yo no sé cómo lo manejaba él, a sol de hoy, la verdad no. Pero qué Y, bonito, ¿no? Que, o sea, esa y implementación. él trabajó, bueno, él siempre fue docente,
y él arrancó enfermería como en el 84, arrancó a estudiar y ya de ahí empezó a trabajar en mil puntos aquí. Lo que yo sí siempre he tenido en mente es que el man trabajaba mucho como mula y él trabajaba las 2 noches, una noche aquí, la otra allá en el día en el colegio. Aparte de loco, le dio por conseguirse un taxi. Mm. Y decía, no, pues cuando estemos, y yo decía, no comprendía esa cuestión, yo, pero tiene y este trabajo, y como así que cuando estemos en crisis, en tiempo de crisis económica, pues el taxi como para ayudarnos. Y yo me decía, este man que hace la plata, hermano. ¿Y tu mami y ese entorno familiar de tiempo difícil? Pues sabíamos que mi papá, pues si no estaba porque estaba trabajando, sí, y la que mandaba la parada en la casa era mi mamá. Y mi mamá siempre ha sido una mujer de carácter y parada en la vida. Sí, ella no se deja pues así como tan fácil y a pesar de que le pudimos dar toda la lidia y la guerra del mundo, eh, nos encontraba como alinearlo a uno. Siempre nos inculcó pues el cariño hacia mi papá, su papá primero que todo. Si no estás porque está trabajando, sí, su papá les da todo, hace todo por ustedes y tan, tan, tan. Y siempre crecimos con ese amor y ese respeto hacia mi papá y hacia lo que hacía. Eh, eh, y bueno, pues siempre lo vi así. En cuanto a lo que me decías del colegio y esto, trátame como un alumno más, pero igual yo sigo siendo su hijo, no le voy a hacer quedar mal, pues, ni chiste. Eh, y ahí aprendí, mi hermana, pues, mi hermana mayor, ella también se graduó de enfermería, como te digo, también de la Nacional. Mm, pero yo veía también mi hermana lo que hablaba y lo que hacía, ¿Ella es mayor? y ella es mayor 4 años. Pero ella, yo me acuerdo que cuando arrancó su cuento, ella arrancó a trabajar también en sitios que le tocó duro. Ella trabajó en Mason, que Mason era una cosa re loca también. A veces llegaba llorando. Y por Ciudad Bolívar, Ciudad pero Bolívar. Sí, re, yo hice un día un turno allá porque le dije a mi profesora que me llevara una de mis profesoras preferidas. Y le dije que me llevara, que yo quería aprender ella estaba en urgencias en Mason. Y estuve un día ahí de regalada, duro. sí, Y mira que algo me acordé en este momento, yo hice una inducción en la unidad que va intensivo neonatal donde trabajaba tu papá, pero yo nunca me lo encontré a él, pero yo no pude, Dani, creo que yo duré 2 días, 2 noches estuve haciendo inducción, pero él nunca estuvo, porque sabía que tu papá trabajaba en esa clínica pequeña y yo no pude. Yo sentí que cualquier error que yo iba a cometer con algún neonato no me daba la vida, ni el sí, sistema ah, nervioso, ni la mente, o sea, hay que tener muchas cualidades para estar en la unidad neonatal. sí, sí, yo, Canalicé y me fue bien, pero es durísimo, o sea, el corazón no me dio. O sea, puedo decir que yo relativamente un 80% soy berraquita y como fuertecita y hagámosle así no sepa, pero ahí, ese puedo decir que es un campo que en el cual yo no pude, no. Psiquiatría y el campo de unidad de cuidado neonatal, no, no me siento apta. sí, 100% estoy con ese pensamiento. A pesar de que yo tenga los años que tengo experiencia en cuidado intensivo, jamás va a ser igual a trabajar con niños. Yo trabajo con adultos y trabajar con niños, aún así, pues yo trabajo en alterno con adulto y unidad pediátrica, pero trabajar con neonatos es una cosa, otro mundo. Yo recuerdo que cuando ya estaba terminando carrera, eh, mi papá me llevaba a hacer turnos con él. Entonces yo, venga, pa, yo quiero ir, ¿será que puedo? Bueno, pues alícese y vamos. Yo, bueno, yo no sé con quién he hablado porque mi papá era una persona, o ha sido siempre una persona muy, muy querida donde trabaja. Y yo no sé si pedía los permisos, me imagino que sí, porque yo, las veces que yo iba con él, saludaba al gerente, saludaba a no sé quién, así semanas, no sé cuántas, yo, bueno, pues mi papá tiene las puertas abiertas, entonces aquí para todo. Y bueno, llegaba yo allá
esto se hace así, esto se hace así, pasar una línea umbilical, no sé qué, sistema no sé cuántas, los registros, los medicamentos. En ese entonces no es como... Microdosis de medicamentos. Y sabes que me parecía curioso que yo decía, pero preparaban la alimentación. Yo, "Parce, eso, ¿cómo lo hacen?". Y se metían en una camarita con flujo laminar y la cosa, y enguantado, batas, toda la cosa, y empieza a mezclar cosas y a medir. Yo hizo, ¿cómo lo hace? Y Me el parecía, puente entre este umbilical que hacen un puente y para tomar venopunción y gases, qué locura. Y para reanimar. no, eso me parecía una cosa Es loca. un mundo, Nunca tuve el espacio para ver una cuestión así como tan compleja de la reanimación, por ejemplo. Las veces que sí, fui, sí, me tocaron pues turnos tranquilos. Bien veía la cantidad de pacientes que tenía. Yo decía, pero es que bueno, yo pensaba que era un solo cuartico con las cubículo. incubadoras, Porque hay pero también neonatos aislados. claro, pero yo lejos de imaginarme pues eso en ese momento, ¿no? Cuando yo Sí. decía, bueno, solo este espacio y ahí nomás habían 19 incubadoras. 19. Yo decía, pero siempre si con un solo niño que se le maluquea a uno, uno tiene para toda la noche, Toda la noche. Un caso ¿cómo se le da clínico. responsabilidad para cuando luego me dice, no, vamos allí al otro lado? Yo, ¿cuál otro lado? Cuando llegamos al otro lado y tenía pues sí los aislados, pero eran otros 7. O los Yo, pretérminos y los atérminos que tienen dificultad respiratoria, cardíaca, ah, etcétera. a mí me asarabara yo, y usted responde por todo esto. ¿Cómo hace cuando tengo un turno malo? ¿Qué hace? ¿Cómo se organiza? Las niñas saben, las auxiliares saben, nos Mm. organizamos, todos nos apoyamos, no sé qué, ta, 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 porque él era el único que estaba en el turno, no es como ahorita que de pronto puede haber de pronto ya 2 jefes ¿En serio? antes él Okey. era dos, Uno y defiéndase como pueda. y Aquí que en mi Dios lo Alemania, por ampare. ejemplo, hay varios enfermeros reconocidos, 3 con la administrativa y, pues, hay Ujú. menos personal auxiliar, pero no hay camilleros, por ejemplo. Entonces, a veces es muy difícil de trabajar. Digamos, imagínate en un servicio de la UCI con 4 jefes de diferente universidad, de diferente escuela, donde cada uno tenga una opinión diferente, también es algo contraproducente. Y lo he visto acá, es un campo de guerra duro, Sí, haga con la de opinión, pues, egos. sí, sí, Dani, ¿y tú volverías a ser enfermero? totalmente, sí. Cuando yo me presenté, yo quería, bueno, salí a estudiar, no sabía qué hacer con mi vida. Sabía que me gustaba la cuestión de la salud, pero pues no me había enfocado bien. De hecho, yo iba a estudiar ingeniería de sistemas, pero así de locura, porque no tengo nada más que hacer, no se me ocurre más. Te Eh, encantan las matemáticas. Y pues bueno, no pude porque no me alcanzó el puntaje del ICFES, me faltó una rayita como para entrar al programa. Sí. Yo, después me presenté a la Nacional, me presenté a Medicina inicialmente. Pues nada, no pasé. Pero yo decía, no, pero yo sé que quiero estudiar, pero mi papá fue el que me dijo, pues entré a enfermería, mi papá también es egresado de la Nacional. Me dijo, pues entra a enfermería y si algo, pues luego se cambia a medicina. Yo será, me dice, sí, eso se puede hacer, esos son trampolines, me dice. Yo, pues bueno, me presenté a enfermería, no pasé, y ya como que, ¿será que esto sí es lo mío, hermano? Pero es un mensaje divino. Aún así, mi hermana pues me dijo, no, pues hágale, insista. Sí, Eh, persistir, ¿no? A veces cuesta persistir. y uno muchas veces quiere las cosas ya, la carrera de una, que se me dé ya, si no, pues que no se me dé nada. Uno no quiere el proceso, uno quiere la inmediatez y creo que ahí Sí, juega mucho el ego de todos los seres humanos. sí, 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 total. Y bueno, finalmente yo me presenté y ya la tercera que me presenté a la Nacional, ya entré Nacional y arranqué a estudiar. Tuve procesos también dentro de la carrera. Casi que a mitad de carrera
dije, no, me voy a cambiar de carrera. El tercer semestre yo fui reñoña, primero, segundo semestre, farmacología, anatomía. Cuando me tocó la práctica de tercer semestre, yo dije, ¿qué es esto? Soy la empleada de servicio de un hospital. Ir todo lo que yo estudiaba en teoría para irme a la práctica y me enseñaron cómo tender una cama. Uy, Daniel, creo que a mí, yo no sé si todos nos pasa, pero recuerdo ese momento de mi vida y dije, mi papá había fallecido y yo dije, ¿y ahora qué hago? No tuve, la verdad, una orientación, porque yo solo toqué la puerta de la Universidad Nacional una vez y yo dije, no, me toca seguir, porque ¿qué más hago? Porque yo estudié en una privada. Ok. Entonces, ese choque lo tuviste el quinto semestre, yo lo tuve al tercer. Sí, mira, yo me iba a cambiar, pero que cuento de medicina. Me iba a ir para sociología, me iba a ir. Pero tenía una compañera que los dos éramos uña y mugre. La nena pues también se quería cambiar, pero pues hubo un algo que nos dijo, no, pues, bueno, un algo ni un alguien. Un compañero también que era del grupo, es un tipo que también admiro muchísimo. Es un enfermero berraquísimo. Y el man me decía, o nos decía, pero pues ustedes ya van casi a mitad, ya están casi a puertas de irse. Y todo lo invertido, el tiempo de ustedes, de sus familias, la plata, El tiempo no vuelve. van a arrancar de cero sin un pregrado, pues piénsenlo bien. Y sí, lo hablamos ahí al sol de las cervezas y no, sabe que no, mejor quedémonos aquí. Sí. ¿Sí? Pero mira que en este momento de la vida no lo veo tan mal de uno seguir algo que tal vez uno no se sienta tan cómodo, porque al pasar del tiempo en esta profesión yo también he tenido mis días que digo, ¿por qué yo estudié esto? Quiero ser enfermera hasta los 50, 52, 57. Me voy a eso deshumanizar, porque he visto a muchos colegas, no solo en Colombia, aquí también, deshumanizados. Y digo, yo no quiero ser como ellos, pero a veces uno va envejeciendo y hay pacientes difíciles y a veces uno va perdiendo muchas cualidades a través del tiempo, se vuelve uno un poco más duro, no quiero decir insensible, pero yo me cuestionaba muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no hay tantos filtros en esta carrera que cualquiera también puede llegar a ser enfermero. Lo hablo, no quiero ser atrevida, de pronto en Colombia, a pesar de que hay exámenes teóricos, bueno, en una privada es más fácil que en una pública, sí es cierto. Aquí lo veo muchísimo que falta como esa elección psicológica, porque yo pienso que es tan importante los enfermeros tener esa salud mental. Claro, el ambiente laboral y la atmósfera de nuestro trabajo es difícil, pero tenemos mucho riesgo, tanto biológico y mental. Y vivir bajo esa presión del estrés, a veces si uno no tiene un buen equipo de trabajo, se vuelve el trabajo más pesado. Y, y es triste, a veces siento que si falta un poco más de filtro, y digamos, en ese momento, si yo, no sé, la enfermería me trajo hasta aquí hoy, le agradezco y amo mi profesión. La aprendí a querer porque yo he explorado muchas cosas. Pero si yo en ese tercer semestre hubiera dicho, puedo tomar otro rumbo, tal vez yo lo hubiera hecho, ¿sí? Si hubiera pensado en mi futuro, y digo, enfermería me trajo hasta que me ha dado las mejores oportunidades de la vida, no sé si en otra carrera lo hubiera logrado, tal vez me hubiera retractado, digo, no, yo sigo en esto, ¿sí? Pero me he cuestionado, muchas veces me he cuestionado, ¿será que sí soy buena enfermera? ¿Será que soy tan integral? ¿Será que me estoy perdiendo en la locura de la contaminación de nuestro trabajo? Es difícil, Dani. Entonces no lo veo mal. A veces pienso que esta generación que no hay afán en elegir, no hay afán de salir del colegio y mirar qué tengo que hacer con mi vida. No, hay que explorar un poquito y como mirar qué formación y habilidades tiene uno, porque uno tiene muchas habilidades. Entonces, no está mal. En esa época, claro, yo también dije, mi papá no está, mi mamá me está costeando con la plata que, bueno, que mi papá dejó, etcétera, y yo no la puedo hacer quedar mal. O sea, yo no puedo quedar embarazada, yo no me puedo perder ni un semestre y tengo que seguir. Yo no sé si lo he dicho, mami, no quiero esto, Dios mío, no sé, ni me lo planteé en mi cabeza.
No, no, o sea, no me lo permití. Pero amo mi profesión, pero hoy digo que hay que tener muchas virtudes en esto. Sí, sí, es cierto, pero también pienso que si hubiese tomado esa decisión en ese entonces, me habría perdido de muchas cosas bonitas. Sí, yo Muchas. también. Sí, Sí, muchísimas. por ejemplo, el hecho de tener la oportunidad de salir y llegar hasta, bueno, hasta allá San Vicente, por ejemplo, jamás me hubiera llegado allá. eh, Vivir tantas cosas que de una u otra manera, pues, te Se han ayudan a crecer. enriquecido. Y lo que tú dices, pues, uno se puede volver frío en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tengo compañeros que el paciente que está ya en su fin de vida les pega duro, durísimo, gente que eh, se relacionan mucho. Y a mí en particular, yo trato de hacer como su proceso, su trance tranquilo, pero sin tratar de vincularme mucho. Eso sí me pega duro. Alguna vez lo hice y, uy, me dio muy duro como de una u otra manera, como apegarse a los pacientes. Yo creo que a todos nos pasa al principio. Creo que a todos nos pasa como al principio de la carrera. Yo ahorita en este momento a veces digo, no deseo la muerte a nadie, o sea, todos los pacientes deben tener su proceso natural, pero a veces uno dice, pues Diosito, como que mejor acuérdate de él y nunca pensé en este momento, o sea, al principio de mi carrera jamás. O sea, yo creo que en la forma como pienso ahorita, como pensaba en recién graduada, jamás pensaría, no, yo pienso que hay que batallarle y darle todas las posibilidades de tratamiento hasta lo último. Pero ahora digo, no. Entonces, sí, uno va cambiando como ese pensamiento y la vinculación con el paciente también. Yo me acuerdo de una paciente que era joven y tenía cáncer de ovario, y tuvo ascitis, o sea, el abdomen con líquidos, bueno, para las personas que no son enfermeros que nos escuchan. Y, y ella se mejoró y luego el síndrome de la maleta, que es cuando ya se empeoran para irse, fue durísimo. Y entre otros casos así, que a uno le duele, pero después va aprendiendo que, bueno, esto no me pertenece, porque trabajé 4 años en la noche también y no podía dormir. Entonces ya a este momento de mi vida, hoy con 40 años, aprendí a manejar esos espacios. En algo que me siento totalmente incapaz también es trabajar en psiquiatría, en el área de psiquiatría. No tengo habilidades de enfermería, o sea, no soy enfermera en ese rango. O sea, no puedo. Igual que en neonatos, no me vi con la capacidad. Siento que tal vez soy muy sensible a ese tipo de situaciones, pero hoy he cambiado mi perspectiva. Y no volverse uno como inhumano, sino que cambia, no sé. Sí, pues son momentos, pienso yo. Vuelvo y te digo, uno trata como de poner esa barrera de que no me afecte, que no me duela, sí. Mm, a veces uno de pronto tiene esos lapsus, o por lo menos a mí me pasa, de que o es como muy tosco con el paciente, por decirlo de alguna manera, uno es como muy frío, muy seco. Bueno, está, me traigo su medicamento. ¿No quiere? Listo, me voy. Muy, pero hay momentos en que uno piensa, bueno, pues, si lo hago como reflexivo, bueno, pero ¿por qué no quiere? Entonces ya como que cambia uno la dinámica, uno como en otro ambiente. Entonces ya le digo, ¿usted qué, mi hermano? ¿Bien o no? ¿Nos vamos a tomar las pepas o qué? Él es como el ambiente más ameno. Y ya piensa uno también, pues, que es como muy de cajón la vuelta. Pues sí, parce, ya están, no están muy cascados como para que uno llegue también a tratarlos y trapearlos, no. Sino que como uno tiene un sistema cuesta en donde tu sistema a las 12 uno debe estar registrando o a las 2 de la mañana haga la ronda o registre y ya entonces toca, entonces uno también anda corriendo y no hay ese espacio para uno decir un alto, porque no se quiere tomar los medicamentos. ¿Será que mejor le consigo una gelatina o se las trituro o se las doy una por una? No, abra la boca, tómese todo rápido porque no tengo tiempo. Es triste. Es triste porque a veces el sistema no te permite.
ni a los médicos y a veces ni a los enfermeros nos permite ser, nos quitan tiempo como de calidad, pero bueno, definitivamente uno no se deje dejar contaminar y yo también hago un momento cuando entro así como afanada, digo, bueno, un momento, Ani, me imagino yo como paciente a un futuro o mi familia, ¿no? Te digo qué frase yo me repito, ¿cuál será el amor de su vida de esa persona? Tiene una hija, tiene una esposa. Y cuando yo estoy así, yo digo, ¿quién será el amor de la vida de esa persona que tengo en mi cuidado, en mi Y responsabilidad? ahora que lo dices, tuvimos un paciente no hace mucho y, y este personaje era muy difícil, él no colaboraba, no se tomaba los medicamentos, un día estaba bien, al otro estaba mal, hacía caso por un ratico, dependía quién entrara también como a, a tratar y a mediar. Mm, tuvo lesiones de piel porque el man tampoco se ayudaba, él no, uno lo giraba, lo masajeaba, podías hacerlo lo que tú quisieras, pues de cuidados, pero más te demorabas tú en acomodarlo y salir y él otra vez, trin. Y uno, pero le acabo de decir, se va a lesionar, ya tiene una lesión así, no sé qué. Y nos ganó la vaciada, también lo mismo, nos llamaron la atención. La gente estaba cansada ya también, ese como ese agotamiento pues desde cuidador. Eh, pero la que nos cogió y nos aterrizó, pues fue la jefe del programa. Decía, bueno, sí, yo entiendo que ustedes están cansados, no sé qué, si semanas, no sé cuántas, pero es que él es una persona de alto valor social. Él es el único, su hija. Ve por su hija, él es un papá soltero. Mm. Tiene, tiene una hija tenía una hija de 11 años, y esa hija lo está esperando a su papá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cansar? ¿Vamos a Mm. seguir trabajando? ¿Qué vamos a hacer? Y ya cada quien empezará su Su y catarsis. total. Y bueno, por las cosas de la vida se complicó la cuestión, se complicó él mucho, finalmente fallece, pero eso fue una lucha con él dura. Y, y ahí también pues encuentra uno al final como haciendo el recorderis como todos sus sentimientos, ¿no? Que como que hay que mamera, como que no vamos a hacerle, como que... Y al final, pues ver eso, sí, como que no, se quedó sin su papá, ¿quién va a ver por esa niña? Y empiezan entonces como a pensar más allá, tendrá pues sus abuelos, tendrá unos buenos familiares que van a ver por esa niña, Amigos. bienestar familiar o cómo será ahí el asunto. Entonces ese tipo de cosas al final como que le dejan algo a uno. Lo vuelven a uno a llevar como a su centro y al origen porque uno estudió esto. Y uno como dice, bueno, pues me pasó esta, pero la próxima lo voy a hacer mejor. Mejor. Total. Ha habido puntos, ¿no? En carrera, por ejemplo, eh, marcaron que yo decía, no, esto no puede ser. Te decía hace un rato, mi línea en la universidad era promoción y prevención, pues uno lejos de urgencias de una reanimación. Uno sale de la universidad y uno, pues sí, uno es reanimar y un carro de paro. Pero, y a ver, ¿qué es un carro de paro? ¿Cómo sea un carro de paro? Te lo cuento, cuando yo estuve en lo rural, el primer paciente que a mí me falleció era un abuelo. Me decía, no, pues ya tiene toda la vida, pero para ese entonces se maluqueó el abuelo, estábamos en hospitalización y tú crees que había un carro de paro. El bendito carro de paro, el único que había estaba en urgencias. O Y, desvalijado con los medicamentos. y estaba por allá en urgencias, pues que va hasta urgencias mientras uno va y vuelve, pues finalmente no, esa vez ese paciente falleció. Pues traté de hacerse lo que se pudo con lo que había, pero eso me golpeó mucho. Yo me acuerdo que yo llamé a mis papás y yo les decía, no, esto no puede ser. Y lloré. Eso me pegó. Un punto importante ahí en esa clínica de Carlos Lleras.
mi primera reanimación. Pues uno tiene toda su teoría en la cabeza, ¿no? Los sinotrópicos, adrenalina, dopamina, cómo tomar un electrocardiograma, primera línea de medicamentos, etcétera. Y en mi primera reanimación, yo salí corriendo a traer el carro de paro. Yo, la líder, la enfermera de la jefe, la del turno, cuando esa tarea la podía delegar a un auxiliar para que lo trajera. Entonces, no es solamente el cuidado, sino hay que manejar gente. Y para manejar gente, a mí me parece que es tan difícil. Humanizar un equipo de trabajo es tan difícil. Yo me acuerdo que los jefes eran jóvenes, pero las auxiliares ya eran adultas y eran difíciles porque eran un equipo de, pues, del Seguro Social, que ya venían de tiempo, de trayectoria de hacer sus cosas en un sistema tradicional y se estaba vinculando todo este tema en Colombia de la parte privada y la calidad y los estándares de calidad y la habilitación. Y me dijo, jefecita, la próxima vez usted nos manda a nosotros. También. Sí, sí. Pero yo me fui a mi casa y yo tan boba, yo tan tonta. En esa época me daba más palo, o sea, en esa época yo sí era, me daba muy duro. Y me hiciste Pero, acordar. Claro, entonces yo fui a traerlos, o sea, yo me tenía que quedar ahí mirando, monitorizando, tú colocando, y yo me fui, bueno, igual no tenía nada, ni monitor, porque creo que en esa habitación no estaba ni el monitor. Y yo salí corriendo a traer el carro, y pues de aquí me demoré, no sé, 3 minutos, que son importantísimos. Y eso es una lección muy grande, porque a pesar de que académicamente sabía que tenía el conocimiento, a la hora de la práctica yo me sentía la persona más insegura. Y bueno, Dani, contando muchas historias, sé que tenemos mucha sabiduría, me hiciste acordar de muchos casos, pero que no nos da el tiempo para contar. Y bueno, en el podcast tengo diseñadas unas preguntas para hacer como una catarsis. De nuevo, gracias en serio por hacerme sonreír y recordar, porque en algún momento decía, yo sí voy a poder. Ay, no, y uno ver el tiempo hacia atrás, 19 años, yo dije, cuando tuviera 40 años, morir en el sentido filosófico, que yo decía, 40 años, este cuerpecito iba a tener 40 años, o sea, ni imaginarlo. Yo me gradué a los 21. Y yo veía tener 40 años como una eternidad y ahora que los tengo y recordar nuestras chocoaventuras. Yo me acuerdo que yo te decía compañero de lucha. em, es bonito y gracias por abrir tu corazón. Te voy a hacer unas preguntas como para conocerte un poquito más y saber mucho más y estoy segura de lo valioso que eres como profesional y como persona. No tengo la menor duda de eso. Dime como lo que recuerdas de tu infancia, dónde te vio crecer, cómo eras tú de niño, Dan. uy, Ani, de niños, bueno, siempre en la niñez viví con mis abuelos. A mí me crió mi parte de mi infancia, mi abuela materna y mi tía. De ahí pasamos a vivir con mis otros abuelos. Eh, pero que a mí me haya marcado, yo llegué al barrio, a los 11 años llegué a Villa del Río. Y ese para mí es como mi punto de todo. Tanto así que volví a vivir y estoy viviendo en Villa del Río, en el mismo conjunto después de mi infancia y esto, ahí estoy. ¿En Es serio? seguro donde está la gente que mi entorno, pues eso, seguro. Aquí me han visto crecer, me han visto embarrarla, me corrigen todo lo de mi familia, todos mis recuerdos están aquí, Sí, todo. A pesar de que ya todos, el único que está aquí, crecieron. este sector. Pero sí, este barrio para mí es mucho y me ha permitido pues eso, tener aquí a mi familia segura, y tratando de brindarles lo mejor, eh, dando de hacerle la vida mejor a lo que yo la pude tener en ese entonces. Defínenos en 3 palabras quién eres tú, Daniel. Mm, Yo creo que soy familia, soy una persona supremamente familiar. Yo todo mi tiempo libre
trato es mi familia siempre. Eh, hacer cosas, vamos a comer, ay, y esta cosa, pues vamos a probar, vamos a cine, así sea acostarnos aquí a ver películas o hablar paja entre todos, pues es nuestro momento y es mi lugar feliz. Para ti, Es, ¿qué es la familia? es un entorno de paz, de tranquilidad, de ser uno mismo, de ser libre, Yo le digo a Mile, que es mi señora, yo por fuera soy muy serio. Tú me ves en el trabajo y yo soy muy metido en mi cuento. No hablo casi, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. No, no, no. A Hablo, trabajar. Es que así nos enseñaron, a trabajar. pero parece Dani porque yo hablo solo. Yo soy- no, hermano, acuérdese que tiene que hacer tal cosa, y la gente me mira. A veces voy por una y me olvida que yo, venga, ¿usted por qué era que venía, hermano? Y piensa que soy otra persona. Jefe, no, 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 es conmigo, perdón. Eh, entonces soy muy, muy así. Y muy, muy serio y muy, muy ensimismado pues en esas cosas. Yo le digo, mire, yo contigo, aquí con ustedes, yo hablo, molesto, no sé qué, ta, ta, ta. Mire, me dice, si lo conocieran allá como es aquí, que yo aquí molesto mucho y le saco cuento a todo y me río y es muy Tal diferente. vez tu Aquí, familia es tu lugar seguro. Es eso. sí, total, yo me siento libre, pues como, A mí me pasa algo muy así. Yo en el trabajo, yo descubrí en Alemania que yo tengo muchas facetas. En el trabajo soy una versión seria y siento que es la formación de Colombia. Uno va al trabajo, es a trabajar. Punto. Y aquí hubo un choque intercultural porque aquí salen a fumar 10.000 veces y eso es normal, los colegas. Mientras que yo veía eso como que están haciendo. O si hay un cumpleaños, llevan vino y toman vino y en el contrato dice que es prohibido, pero lo hacen. Salen varias veces a pausa a tomar a tomar café y a fumar. Y yo no fumo y pues el café tampoco no, y pues no tengo espacio para como incluirme en su ambiente. Entonces yo voy es a trabajar y yo le digo a mi jefe, porque muchas veces me ha costado eso en los trabajos aquí. Y he dicho que por mi cultura yo voy es a trabajar, entonces creo que eso es una formación de Colombia, ¿sabes? No me gusta hablar. Pero en la casa o con las personas me siento segura, soy otra versión. Y cuando empecé la idea del podcast, yo dije, oiga, yo tengo muchos contactos. Y en algún momento tuve que ser muy extrovertida para llegar para tener los contactos que tengo hoy, pero al mismo tiempo yo soy introvertida. Entonces yo dije, ¿quién soy yo? Soy una mezcla de qué, porque me gusta la soledad, no soy de estar en fiesta, ni joven, ni a los 20 de cada 8 días de fiesta tampoco lo hice. Y todo esto lo traigo a colaciones porque yo creo que para nosotros la familia es nuestro lugar seguro, por eso tal vez tenemos una faceta de libertad y de tranquilidad. Y por eso yo también procuro en mi hogar, en mi familia, eso que tú haces. Y creo que eso es como cultural también. no, y aún así, así pueden estar los amigos. Por ejemplo, ya después de que volví otra vez aquí al barrio, nunca fui de fiestas, nunca fui de esto. Me gusta hacer reuniones, de pronto organizar asados. Eso me gusta porque me gusta tener a la gente, atenderla. Sí, pasar un... Servicial. Sí, les brindo mi cariño de esta manera. Sí, usted es importante, está aquí porque eso es importante para mí y quiero atender. ¿Ves? Ellos se quedan, a pesar de que me conocen de toda la vida, pero es que Dani no habla. Nos para a tomar todos hablan, pero yo soy feliz ahí callado. Ya han aprendido, pues él es feliz escuchándonos, viéndonos hablar paja y se ríe, porque eso sí me río de todo, pero pues que yo Sí. ya de esto no, y ya, pues, saben que bueno, él está feliz con nosotros y se ríe, él es así, déjelo, es su momento, pero ya aquí en la casa, aquí yo sí, mejor dicho, me descualquiero, como dicen. Sí, qué Y, bonito. Es otra faceta tal vez de libertad. Dani, si tuvieras que contar tu vida en 3 capítulos, ¿cuáles serían los títulos? Mi Ani, yo creo que sería Indecisiones, el primero, eh, por todo lo que te
al comienzo que no sabía qué estudiar, qué hacer de mi vida. Hubo un momento que hasta me quise regalar para el ejército y no me llevaron. Yo decía, "No para No nada, se hermano". aceptan devoluciones. Ay, No, no, sí, se aceptan devoluciones. pero eso me marcó, por ejemplo, que no me quisieron llevar. Yo Sí. decía, no, nada, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer yo de mi vida? Y el tratar como de buscar ese camino era, ¿qué le pego? Por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera, me ayudaba mucho eh, trabajando. Yo trabajaba con un amigo de aquí, una persona que quiero y admiro mucho también. El man me dio trabajo y el man era mecánico y yo me iba a arreglar carros con él. Y así me ayudaba para pagar mi carrera y bueno, arrancar ese camino y ver todo ese proceso que he llevado y a día de hoy, pues lo que he podido construir, lo que he podido aprender y la persona que soy ahorita. eh, ¿Ese todo ese, sería tu segundo capítulo? ¿Cómo sería el este, título? el camino sería El ese. camino. Y ya el último sería los logros. Aquí se llamaría los logros. Ay, yo me pongo a pensar y bueno, eh, yo hice mi especialidad hace poco. Mira, yo me gradué, tuve amigos que se graduaron, salieron y una vez arrancaron especialidad. Muchos ahorita están en Estados Unidos, en otras partes. Eh, pero pues yo me quedé ahí. Pero llevas tu proceso y no está mal, a tu ritmo la vida. Y no está Me, mal, Dani. me había dado como, yo decía, pero ¿por qué no lo hice antes? Le di largas. Tuve la oportunidad en donde trabajo de hacer esa vaina, ¿no? Ese proceso de que te entrenas en hospitalización, urgencias, si quieres unidad de cuidado intensivo, yo, bueno, pues vamos a entrenarnos así, tra. Llegué a cuidado intensivo, que era donde quería estar, y ese era como bueno, ya llegué, ya aquí estoy bien, es lo que me gusta, bacano. Pero ya cuando empezaron ahora último con que no, pues para que usted esté en cuidado intensivo, usted debe tener una formación, debe certificarla. Mi hermano, pero yo hace años luz pasé por el estudio. Ya coger un cuaderno ahorita uno le pega. Uy, no. Duro. Y eso fue un proceso que también fue duro. Fue ¿En qué duro porque universidad lo hiciste? ¿Cuánto duró? fue un año y lo hice en la FUX. Ah, es buena, la FUX es buena. Y yo siempre tuve esa idea de que desde que entré a pregrado, yo escuchaba, no, la FUX son unos clínicos Duros. duros. Yo quiero estudiar allá también. Pero como estuve en mi lugar seguro ahí también de que, bueno, ya llegué a cuidado intensivo, pues le di largas. Ya después no quise porque decía, no, ya estoy muy viejo, ¿no? Ya que estudiar. No, eso no. Pero ya ahorita que me vi obligado, sí quería estudiarlo, pero pues yo decía, no, ya soy muy cucho para esto. Eh, eh, en ese momento hubo una situación crítica aquí en casa porque, pues bueno, yo decía, me toca buscar trabajo. Yo trabajé esos 4 años y medio en las 2 noches. Yo Mm, trabajaba en Medellín, sí lo que era la San Pedro. Trabajé en la noche, trabajaba en cuidado intensivo, me empecé a enfermar, que esa fue la otra, entonces me tocó retirarme. Y ya después, para el 2022, finales del 2022, nos cogió una crisis económica aquí que yo dije, ya no, obligado me toca buscarme otro trabajo porque no rindo y yo soy el que responde aquí, pues yo decía, no, me toca. No quería porque eso me implicaba a mí quitarle tiempo sacrificar. a mi familia. Y como te digo, yo soy muy familiar. Yo, en esos 4 años y medio que mi hija estaba chiqui, yo salía de turno y yo programaba mis días de cine en la mañana. Yo, bueno, vamos a cine a tal hora, tal función, trin. Vamos, almorzamos, vuelvo, duermo 2 horas y me voy a trabajar. ¿En serio? Y yo trataba siempre como de, o vamos al parque, o hagamos esto, o hagamos lo otro. Pero trataba de rendirle a todo, sobre todo para estar muy presente en la casa, sobre todo con la niña. Decía, no, yo quiero ser, que tenga su figura paterna. No que quisiera como yo, sin demeritar lo que mi papá y el esfuerzo que hacía. Sí, eh, yo sabía que mi papá, pues sí, trabajaba y todo, y nos daba lo que alcanzaba y lo que podía, y estaba con nosotros cuando podía. Yo no quería eso, yo decía, no, pues yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo y tengo que vivirme sus procesos. Quiero estar ahí. Presente. Sí, total. Y acompañarla y corregirla y bueno, sí. Los logros, porque yo pude hacer mis cosas, aprender de cuidado intensivo en lo que estoy ahorita.
Ah, bueno, te mencionaba lo del estudio y la especialidad porque es que todo se me juntó. Finalmente, bueno, aquí me dijeron en casa, no, pues si quiere estudiar, estudie. Ya miramos cómo hacemos, cómo nos ajustamos y si quiere estudiar, lo apoyamos. Listo, pues me metí de cabeza a estudiar. Y te retiraste de trabajar. Pues no alcancé. Ese día me dijeron, listo, ya tiene el reintegro, venga mañana, firma y arranca. Mm. Yo, bueno, listo. Pero el bueno listo como con resignación, bueno, me tocó. Pero pues ya hablé con ellos aquí en la casa, con las muchachas y me dijeron, no, si usted quiere estudiar, estudie. Mm, Eso, qué te- bonito. bueno, Que estudié eso es una familia. y total. Sí, uf, agradecimiento total siempre y un apoyo siempre incondicional. Pero te decía que todo se me juntó porque estuve estudiando entonces la especialidad. Yo llevaba detrás del entrenamiento de lo que estoy haciendo ahora, que es ECMO. Eh, me presenté como en 3 o 4 convocatorias y nunca pasé. Finalmente pues salió la última convocatoria y yo dije, bueno, pues ya esta es la última. Si ya no paso en esta, ya no me vuelvo a presentar nunca más. Ya me quedo en cuidado intensivo. ¿Dónde hiciste esa certificación? Eso es un grupo especial que hay ahí en la clínica. Es algo de membrana de oxigenación extracorpórea. Ujú. Entonces, se entrenan en trabajar como en ese soporte que te da el corazón o a los pulmones cuando están muy afectados. Entonces, una máquina que entra, te colocan una cánula Invasiva. aérea y esa máquina suple las veces de corazón y de pulmón. Ujú. Ellos descansen, se le hace su tratamiento y se recupera y ya vuelve otra vez ¿Y en qué a diagnósticos? ¿Falla cardíaca? fallas, SDRA, más que todo, que es como lo más, esos pulmones que están tan golpeados, tú los ves súper blancos, velados, Un total. EPOC, por ejemplo. ¿Enfermedad pulmonar o sistémico? Eso ya es Sistémico. muy ahí tienen ciertos criterios ahí como para aceptar pacientes, pero eso ha cambiado mucho. Normalmente se le da chance a mucha gente y es una terapia que realmente funciona. Eso sí es como, haz de cuenta, es la última línea que se tiene allá en cuenta, como es lo último que se le puede ofrecer, pues como Ok. para ver si sale. Y llevaba mucho tiempo detrás de eso. Te decía que ese año se me juntó todo con el estudio, el trabajo, ese entrenamiento. Entonces vaya turno por la noche y salga en la mañana, entrénese. Mm. Las clases jueves, viernes, sábado. Era viernes y sábado todo el día. Entonces salga entonces de turno, vaya para clase. Si tenía turno en la noche, vuelvo otra vez a turnos. A veces eran turnos de 36, 48 horas. Y fue un año durísimo para mí, pero lo pude sacar Lo adelante. lograste. Felicitaciones. Qué Sí, orgullo. sí, y eso me ha permitido. Ahorita estoy feliz porque estoy haciendo lo que quería. Logré meterme a entrenarme en este cuento y es algo muy bonito. Siempre vi que lo hacían, tenía amigos que lo hacían y yo, pero ¿cómo lo hace? Venga, écheme el cuento a ver cómo es. Y me contaban ahí como por encimita, pero ya uno mira y las responsabilidades que se tienen sobre eso es otra cosa, es estar ahí siempre encima de su paciente, vigilar la máquina, vigilar los signos, ¿Cuántos gas. pacientes tienes en la UCI? ¿Cuántos pacientes? Nosotros manejamos, cuando estamos con pacientes ECMO, 2 pacientes. Uf. Eh, pues por la complejidad, antes se manejaban, habían 2 jefes, que es uno que manejaba solo el paciente y el otro que manejaba solo el ECMO como tal, la máquina como tal, y hacía sus cálculos y por cuadraba allá, y bueno. Ahorita esta unidad es una unidad que se especializa solo en ECMO. Antes el ECMO lo hacían en la unidad de cuidado intensivo como tal. Esta es Mm. una unidad intensiva solo de ECMO. Entonces ahí pues ya nos dejan a uno pues con 2 pacientes Yo y ya. compraría ese libro con esos 3 capítulos, Dani. Qué interesante, qué bonito. Compraría el libro. Me grita en serio tu historia, la verdad. Persistir y mantenerse en unidad de cuidado intensivo no es fácil. Y en Colombia el plus es que somos muy académicos y tenemos nuestro ejercicio profesional en la sangre. Y eso lo veo acá comparando con
ciertas situaciones del sistema de Alemania que uno dice, ay, primer mundo, pero la verdad que la calidad de Colombia es muy buena. Y te felicito por ese último capítulo de los logros, que una vez ni cree que lo ha hecho, ¿no? O sea, tú reflexionas y dices, yo he hecho todo eso. Claro, te felicito, en serio. Gracias. Em, ¿qué recuerdas o alguna historia que todavía te hace reír o llorar que viviste o que recuerdas en algún momento de tu vida? De mi vida. Hay algo que de niño que nos pasó y siempre me causa mucha gracia, pero ese momento también me dejó algo ahí de enseñanza. Es- Estábamos en primaria, yo estaba en cuarto, quinto de primaria, pues yo era el mayor de los hermanos hombres y estudiábamos en una escuela y pues yo era quien me iba con ellos pues de la mano para la casa. En ese entonces, bueno, vivíamos ahí cerca a la escuela, pero pues vivíamos ahí en el túnel y siempre nos íbamos a pie, pero había una parte como un césped que tenía el centro comercial afuera y nos gustaba pasar y tirarnos rodando. Con el uniforme del colegio. Sí, sí, sí. Pues ahí íbamos para la casa molestando pues mis dos hermanos y yo y bien, pues jugando. Pero nos daban lo de las once en un tarrito, la bolsita y la cuestión y ya, hermano, y por andar jugando, pues nos tiramos, rodamos toda la cuestión y se nos quedaron los tarritos por allá. Cuando llegamos a la casa, bueno, yo de las 11, no, no es que estábamos jugando y se nos perdieron, pues compraron otro tarrito y Para es tu jugo de guayaba. como a la semana así, como a las, ah, no, otra vez, por andar jugando, botamos tarrito. No, no, pues de castigo no, este año ya no, este resto de año ya no tienen más, Botilito. ya no tienen más once, sí. Nosotros, bueno, entonces nos reunimos y hablamos de eso, porque pues era solo el resto del año, no el resto de la vida, madre. El resto del tiempo nunca tuvimos once. Esas ¿En cosas, serio? O sea, sí, solo no, líquido o todas las 11. no, todas las once, más y no más, pero eso nos sirvió como para la responsabilidad de cuidar sus cosas. Sí, El esfuerzo que hacen de, bueno, de yo, comprar la lonchera, sí. claro, y eso sí, eso Pero yo me creo que doy. colombiano que se respete, las medias que se pierden en la lavadora o antes cuando se lavaba a mano, o los botilitos, todos los utensilios plásticos. A mí ¿dónde está la tapa? Se me quedó en el microondas. Ay, no lo dejé, lo lavé, lo dejé por allá botado. Sí, creo Sí, que sí, no sí. pasa. Sí, eso es algo otra y bueno, y el botilito me acordé, la lonchera que le compraron a uno a principio de año con el jugo de guayaba. No sé si te pasó, bueno, yo no recuerdo si me pasó que a veces le colocaban a veces como una bolsa a las mamás para cerrar y odio. Tal cual, Uno así. todo contento con su Dani, si, si le pudieras dar un consejo a tuyo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Que vale la pena. Ah, y valió la pena. Eres uno de mis enfermeros preferidos y orgulloso, por eso te insistí tanto. Yo dije, wow, en la UCI ha valido la pena. Mira, eres un gran enfermero, un gran padre, lo que cuentas, un gran ser humano, sigue siendo ese Dani que conocí hace 19 años. Y este episodio ha sido muy sentimental. Yo no soy llorona, yo me he vuelto muy alemana. No, lloro. Pero siempre digo que cada capítulo es una magia única y tú me has logrado remover eso que tenía por allá guardado. Porque llorar no es fácil, o sea, para mí no es fácil ahorita. Y es porque hay una magia aquí muy bonita. Eres un enfermero de admirar, la verdad, a veces uno no reconoce lo que uno hace, se nos dificulta reconocerlo.
y lo veo y todo lo que habla, y digo, wow, él fue mi compañero. Yo, la verdad, en este momento de mi vida, estudiar más, estar en la unidad de cuidado intensivo, ya no más, yo creo que no. Em, no, no, ya no tengo esa fuerza. No, no la tengo y no, no quiero. Entonces ahí es cuando te digo, y porque uno sí, tú sigues ahí plantado en tu posición. Yo soy enfermera, trabajo actualmente en la Cruz Roja Alemana, pero Ujú. no dedicada a la clínica, hago otras actividades. No, no, no quiero sacrificar tiempo para mi familia, no quiero seguir como a veces incluida en un sistema que a veces es tan difícil Ujú. y que te vas llevando sin querer. Entonces la Ani que era tan consentidora y el tiempo no porque tiene esa cuesta productividad y ya no me considero tan buena para manejar gente, me parece que es difícil. Es difícil, Dani. Hago otras cosas, sí, como enfermera, cuidado básico, pero es difícil y más en otro idioma, pues bueno. Pero Sí, nada, claro. o sea, que estés ahí en la unidad de cuidado intensivo, la verdad, por eso quería hacer este capítulo contigo, porque eres un orgullo colombiano y lo quería em, que lo vieran y espero que este podcast llegue a muchos enfermeros y hoy contigo pensaba, siento ahorita un deber con mis enfermeros. Necesito darles plataforma a la enfermería en Colombia y lo quiero seguir haciendo, quiero seguir contando historias. Y nada, tocaste muchas fibras y estoy muy feliz porque ver crecer a la gente que en algún momento le aportó a uno es muy bonito. Y el tiempo pasó y todo vale la pena seguir con el miedo, con la angustia, con si lo voy a lograr, no lo voy a lograr. De ver hacia atrás y decir, wow, el Daniel que se inscribió a primer semestre a lo que eres hoy, para mí eres un doctor profesor, le dicen acá, o un científico. Y me alegro que hagas parte de este gremio tan bonito y de mis amigos. Dani, dime, no sé si pudieras tener un superpoder para mejorar tu día a día, ¿cuál sería? Uy, Dani. Mm, yo creo que a veces cambiar la actitud de la gente, eh, que sean más amenas, más cordiales, que sonrían más, que abracen más. Eh, a veces esto se vuelve tan monótono y que a veces uno en un simple cambio de turno, las actitudes son, tú puedes estar, Decepcionantes. no, ese de tu turno, pero el que te va a recibir turno, bueno, pues no sé con qué pie se levantaría o qué pasaría, pero hay gente que a veces llega así como de Llega buscarte. aburrido, amargado, no, Sí, pero sin ganas de trabajar. Desafortunadamente este gremio, sí, poniéndole el piecito a la persona, o sea, somos un equipo, no lograste hacer tal cosa, hay un pendiente, lo asumo yo. A eso es la decepción que yo llevo en este momento. Pero también existe que estamos quemados también, ¿no? Pocos días de eh, descanso, mal remunerado. Sí, te entiendo. sí, esas cosas pesan, pero sí creo que yo sé, si tuviera un superpoder sería ese, cambiarle sí, como su estado pues de ánimo en este momento y hacérselo más feliz, hacerle, tenga un día menos bonito. Mm. Sea feliz, tenga paz, paz. Y eso le hará la diferencia al resto del día. Mira que tocaste algo, un punto súper valioso. Aquí me pasa mucho que esta cultura es muy particular y yo digo, pero ¿por qué llegan como bravos? Pues si ya nos toca 8 horas de turno, pues ya estamos aquí. Tratemos de trabajar bien, sin la crítica. Se les ve en la cara, como, sí, ese desánimo. Sí, qué bonito superpoder. Qué ¿Sabes qué bonito. hago? Y me ha servido, la verdad. Yo llego eh, y saludo a todo el mundo. Yo antes llegaba y solo me paraba frente al cubículo. Bueno, saludaba al que me iba a entregar y ya.
pero me di cuenta que uno puede hacer las cosas diferentes, mejorarlas. Ahora, ¿qué hago? Yo llego y, hola, ¿cómo están? Beso, el abrazo a cada uno, tin, 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 y bien, ok, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hay para hacer? Y la gente le nota una actitud diferente. Sí. Llegar alegres, yo, ok, ya se van a descansar, ¿qué van a hacer ahorita? ¿Van a invitar a una pola o qué vamos a hacer? Y ya como hacer el ambiente dinámico, más alegre, más jocoso, más cordial, eso sirve y eso Pero mira le que baja. ese superpoder entonces sí lo tienes. Trato de usarlo, pero hago mi mejor esfuerzo, la verdad. Qué bonito, ¿no? Creo que la cultura de nosotros también, aquí uno dice Mahlzeit o Guten Tag y yo llego sonriendo, siempre. Pero últimamente como que ya por el invierno, la nieve y todo lo que a veces para llegar al trabajo no es tan fácil, como que a veces digo, Dios mío, no permitas que me contaminen. Pero, pero pensando en esto, voy a también acopiarme de ese superpoder que tiene. Muy, muy valioso ese punto que toca. Eh, ¿Qué te emociona del futuro aunque no sepas si pasará? Eh, Nada, que es muy incierto y pienso que eso es como lo fantástico que tiene, ¿no? De que uno tiene ese poder para hacer su futuro, su mañana, su en 5 minutos diferente, súper diferente, que está en uno, en la actitud que le ponga a la cosa, sí, y cómo vaya a ser ese futuro. Eh, que hay que llevar las cosas con calma, tener su momento de parar, respire profundo y arranquemos de cero, mi hermano. Sí, hay tropiezos, pero siempre tenemos esa capacidad de levantarnos, de sacudirnos, de darnos su cachetadita de despierta, hermano, que está haciendo las cosas diferentes. Algo está mal, corríjalo, sí, de pensar las cosas. Yo trato de hacer algo diario, evalúo mi día. Yo, bueno, hoy pasó esto, esto y esto, que fue como lo más relevante en mi día, algo que me haya afectado, por qué pasó, lo pude haber hecho diferente, cómo lo habría hecho, y trato como de retroalimentar eso, y bueno, a la próxima me pasa una, pero no me pasa dos veces. Y trato de hacer eso, para hacer mi futuro diferente con esas pequeñas cosas. Y no lo tenía antes, ahora lo tengo. Trato de orar. Cuando llego a mi trabajo, lo primero que llego, Hola. persigno, Diosito, gracias por el día que pasó, la noche que llega, gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por las finanzas. Eh, Guíame hoy, oriéntame a hacer las cosas bien, seguro, con conocimiento y hacerle la vida más amena a mis pacientes. Mm. Eso sí lo hago cada que voy a entrar a la clínica. ¿Algún proyecto que te emocione el futuro? No sé, o algo muy personal que te emocione, no sé, ver a tu hija graduada. Sí, sí, eso me emociona, pero sabes que hay algo que tampoco lo había hecho antes y estando en la especialidad, lo aprendí de alguien 20 años menor que yo. Mm. Yo siempre trabajé, pero nunca bueno, denos un rol y vamos a hacer algo diferente, viajemos. Viajar. Viajar para mí ahorita se ha vuelto algo que quiero hacer. Nunca había ido a Cartagena, por ejemplo. Pues, creo que fueron así las primeras vacaciones que me he dado. ¿En serio? Lo hice hace 2 años. Nos fuimos para Cartagena y nunca había ido al mar así. Había ido a San Andrés cuando estuve de rural, que me colé ahí Sí. de chévere, me llevaron pues ahí colado en el viaje, pero vacaciones que yo diga, voy a descansar por mi esfuerzo, por esto me voy a dar este gusto. No, no lo había hecho, me gustó y lo hice impulsado por esta chica que te digo, ella es enfermera también, chiquita, que en ese entonces
23 años tenía ella en ese entonces, 20 años nos llevamos pues cerrados y la nena viaja que da miedo. Se va Nunca es con, pues, tarde, Dani, nunca es tarde. no tiene pues, responsabilidades, dice uno de pues, que sus hijos y que, pero la nena se da su tiempo y yo le decía, se llama Daniela. Digo, Dani, pero tú cómo haces? Lo que pasa es que a mí el tiempo no me da. Me dice, Dani, hay que sacarlo tiempo al todo. No todo puede ser trabajo. Tú Sí, tienes que dar Dani. gusto de disfrutar lo que haces. Viajar. El mío es viajar. Yo bien lo disfruto viajar, lo conozco. Y cuando fui a Cartagena, le escribí, que me acordé. Le dije yo, Dani, estoy empezando a hacer lo que me dijiste. Qué bonito, Ah, y qué ahorita bonito. tenemos pensado hacer un viaje, pues también por los 15 de mi hija. Tenemos que pensar hacer un viaje ya, pero pues al extranjero. La idea es ir a Italia. Vamos a ver Ay, qué, sí, bienvenidos por acá y se pasan, se dan una vueltica. qué Sí, se hace. Dani, hazlo, hazlo. Y qué bonito cuando otra generación más joven de uno le deposita también curiosidad y otras cosas que uno tal vez en su generación no, por algo no las tiene. Qué bonito mensaje. Y si y ves, de todo se aprende algo. Y Sí, esa es persona, cierto. a pesar de lo joven, y pues siempre hay un alguito, algo que Siempre hay. aprendemos de los que nos llevan mucha sabiduría. Y los más jóvenes, los adultos, los de nuestra misma generación, siempre, pero siempre hay que estar como con la mente abierta y los oídos a escuchar, porque a veces no sabemos escuchar esos mensajes de la vida, entonces te animo, viajar te abre el panorama, no es solamente el entorno que uno vive, no es la vida, hay mucho más por conocer. Dani, termina esta frase. Si me están escuchando ahora, quiero que recuerden que, algo que al terminar este capítulo recordemos de Dani. No, pues loleadores, ¿qué les digo? Si me están escuchando, eh, este camino vale la pena hacer las cosas diferentes, vale la pena tropezarse, pensar las cosas, vale la pena tener dudas, vale mucho la pena. eh, Tómense su tiempo, no todo tiene que ser ya, lleva un proceso, eh, y nada, paren, que les decía ahorita, respiren profundo y, y sigan que esto es muy bonito. Este camino es único e irrepetible. Decía un amigo que es una frases que me quedan siempre, esta es la vida, no hay otra igual. Gracias, Dani, por esa sabiduría. Dani, para terminar ya este capítulo tan emocional, tan lleno de orgullo, de emoción, es bonito recordar, es bonito reconocer, sentir que a veces las emociones no las dejamos salir. Recomiéndanos algo, no sé, un libro, un sitio que te haya impactado, algo de Colombia, no sé, algo que conozcas. Ani, ¿qué te digo yo? Es que estos 2 últimos años han sido de procesos diferentes. Por ejemplo, mi hija mayor, ella tiene su emprendimiento aparte y ella hace contenido, sí, para hacer bien. Y, y la nena va mucho a cafés, le gustan los ambientes, busca cafés bonitos, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces nos pegamos al parche a veces y, bueno, Qué vamos y vamos a conocer cafés como para que ella pues tenga para ir a grabar después. okey. A veces estoy por ahí y me sale un café. Entonces le mando yo, ay, 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 pille este café. Vamos a ir a eso, ¿qué? Y vamos así, vamos a café, buscamos comida, no, esto se ve rico, vamos a conocer y probamos a ver qué. Viajar, esto que te digo de viajar me pareció una cosa loca, única, muy bonita y que digo yo, mi hermano, ¿cómo me he perdido esto tanto tiempo? Mm, Hay mucho para ver, mucho para conocer. Eh, Hacía a modo de esto cuando fui a Cartagena, me pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo estaba en el pregrado, me faltaba como un año para terminar cuando fallece mi abuela.
eh, la abuela que te digo que nos crió parte pues de la infancia. Y, y, y cuando llegué a Cartagena fuimos a un sitio X a comer y el plato que me sirvieron, uy, ya ni te lo digo, o sea, yo lo probé el primer bocado y me pasó lo de, lo de Ratatouille, que allá, no, Ani, no me lo crees, me puse a llorar. No, sí, a mí me ha pasado con platos, te creo totalmente. Y claro, pues estaba con mi familia, las niñas y Mile, y me miraban, ¿pero qué te pasó? Yo ¿Te, no, te hizo transportar el tiempo? ¿Sí? no, y yo, no, este es el sazón de mi abuela. ¿En serio? Qué lindo. ¿Cómo se llamaba el plato? Era una posta cartagenera, pero me llevó y me trajo y con la lágrima en la vaina, yo no, pero el primer bocado, Bocado. y yo decía, pues hoy digo, pues ay, si yo no hubiese viajado, me hubiese perdido de eso. ¿De cuántas cosas me he perdido? ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo los oleadores por andar camellando tanto tiempo? Hay que disfrutarse la vida, lo que uno hace, el esfuerzo que se vea reflejado en esas cosas. No todo puede ser estar ahí en el encierro y si yo doy, yo doy para otros. También hay que guardar para uno. Qué bonito, dale, muchísimas gracias. Nuevamente eres un orgullo colombiano del gremio, como amigo. Esa sensibilidad, qué bonito que la tengas, porque es difícil a veces que los hombres lo expresen. Y nada, muchísimas gracias. Me voy hoy feliz, mm, con mucha gratitud en mi corazón. Ah, mi bella, Muchísimas gracias. mi compañera de lucha eterna. Y No, acá siempre. bienvenidos. Y nada, este es un episodio muy, muy, muy emotivo. Y bueno, ya están, oleadores. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Dani. Ya está. Chao, chao.